también de abrir este espacio de diálogo. Nos acompaña vía telemática Francisco Bonilla, ejecutivo de Procredit, del Banco Procredit a nivel nacional, con quien vamos a hablar sobre algunas sugerencias para ahorrar este dinero, tanto para quienes tienen la responsabilidad de dirigir un negocio, como también quienes queremos simplemente, personas comunes y corrientes, a quienes queremos ahorrar en esta época tan compleja en lo económico. Francisco, buen día. Qué gusto desde Manaví saludarte. Un gusto, Paul, un gusto a todos los televidentes de Radio Manavita, de Televisión Manavita. Espero me escuchen bastante bien. Cuéntanos cuáles son estas propuestas, estos métodos de ahorro que ustedes están compartiendo con la ciudadanía para generar ahorro en finanzas personales como también en la administración de negocios. Claro que sí, Paul. Mira, simplemente es darles a conocer aquellos tips que creemos a veces en el día a día que los conocemos muy bien, pero no los ponemos en práctica. Y en estos momentos donde la economía aprieta, definitivamente cada centavo cuenta. Y el primero de los puntos que quiero tratar es planificar. ¿Cómo planificamos? Si yo soy una persona asalariada, un profesional o un negocio, definitivamente la planificación financiera juega un papel muy preponderante. Cuando nosotros nos sentamos, el dueño del negocio, la dueña del negocio se sienta con su socio, con su esposo, su esposa a planificar, es el primer paso para saber qué es lo que queremos en el futuro. Poner mi yo futuro sobre mi yo presente. ¿Cuáles van a ser mis metas? Empiezo a hacer un flujo de mi negocio, de mi situación real y financiera en ese momento. El primer punto es la planificación, nos indica Francisco, y esto es hacer una pequeña hoja de ruta. Correcto, definitivamente es una hoja de ruta, es hacer un flujo, es saber cuál es mi situación financiera actual y qué es lo que espero en el futuro. Es decir, saber adecuadamente cuáles son mis gastos financieros. Cuando hablo de planificar es hacer un flujo y saber hacia dónde voy en el futuro, qué gastos puedo reducir. Y ahí está el segundo punto, es decir, una vez que hago el flujo y yo veo que mi negocio, o como tú mencionabas, un ciudadano común, puedo identificar, una vez realizado el flujo, en dónde puedo reducir esos gastos. Oye, ¿será que si en la parte de recreación estoy gastando mucho? ¿Será que en la parte de transporte ya no cojo taxi todos los días y aquí puedo reducir costos en el negocio? Oye, ¿será que estos megas que tengo en el negocio son demasiado? ¿Puedo apretarme un poco acá? No sé, diferentes gastos que yo puedo ir apretando para que mi flujo se vea más holgado. Y un tercer paso, ¿cuál sería? Y el tercero, mira, una vez identifico el flujo, puedo ver en qué gastos reduzco, empiezo a decir, hoy tengo que ahorrar, voy a hacer un fondo de emergencia. Y aquí el tip que yo siempre les digo es cuando hacemos un flujo, normalmente lo que pasa, Paul y televidentes, es, empiezo a hacer el flujo y digo, no, voy a poner un ejemplo, el del negocio, compras, costos fijos, y empiezo a hacer todo el resto, ¿no? Gastos, etcétera, y digo, chute, ya no me sobró para el ahorro. Entonces, aquí va el tip. Primero, cuando hagan el flujo, pongan el ahorro primerito. Es decir, una vez que yo pongo el primer rubro en una persona asalariada, por ejemplo, lo primerito que voy a poner es ahorro. Normalmente sugerimos que sea el 10% del ingreso bruto. Pongo ahorro y después van detallando el resto de gastos. Se van a dar cuenta que el flujo se va acomodando después de quitar el ahorro. Entonces ya no es el ahorro lo último que me sobra, al contrario, es lo primerito que sale del flujo. Y lo mismo para negocios. Me voy, como negocio me voy apretando y digo, mira, acá ya no me queda esto y empiezo a ser más creativo en mis gastos porque ya el ahorro fue lo primerito que envié hacia una cuenta, hacia un fondo para poder soportar alguna emergencia en el futuro. Francisco, y acá por cultura tenemos acostumbrado todo lo contrario, ¿no? Dejamos para ahorro el último rubro en cualquier planificación. Correcto, correcto, Paul. Y pasa mucho, ¿no? Y por eso es que no ahorramos. Pasa mucho que el ahorro, oye, quería ahorrar $50, me quedó 10. Claro, porque empezamos en los rubros anteriores, empezamos a gastarnos y como dices, no me quedó nada, entonces bueno, este mes no se ahorró, será el otro mes y así sucesivamente.
Pero si ponemos primero, como te lo digo, vamos a cambiar. Y eso es una cultura, Paul, es una cultura. Definitivamente Latinoamérica es el país, el continente, la parte de América hacia abajo, Centroamérica, América Latina, somos los que último ahorramos, no ahorramos realmente nada. Definitivamente tenemos que empezar a inculcar esta cultura a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, como para que las siguientes generaciones empiecen a ahorrar. El secreto de los grandes potencias, Estados Unidos, Asia, es el ahorro. Cada uno de estos continentes ahorran cerca del 23% del PIB. Entonces, definitivamente tenemos que ir hacia allá. Francisco, y en este tema de hábitos, ¿no? En la cultura del ahorro, muy poco nuestra generación creo que la pudimos desarrollar, pero lo que nos preocupa también es que no estamos heredando ese hábito a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Correcto, correcto. ¿Y sabes por qué es? ¿Te acuerdas? No sé, Paul, en mi generación, creo que somos de la misma generación. Entonces, yo recuerdo cuando como hijo queríamos hablar con papá y le preguntabas, papá, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gastamos? El papá nos decía, mamá, esto es cosa de grandes. Entonces yo les decía, el otro día daba una charla financiera hacia una empresa y yo les decía, ¿cómo inculcar a los más pequeños? Y lo podemos inculcar de muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en casa y le decimos al pequeño, oye, mi hijo, apaga la luz, mi hija, cierra esto del agua. Y empiezo a saber, y llega fin de mes, y a los dos pequeños los sientas y les dices, mira, gracias a que apagaste la luz, gracias a que cerraste el agua, gracias a que me ayudaste esto, mira, me he ahorrado $3, toma, ponlo en tu chanchito, ponlo en tu alcancía. Inherentemente ya van entendiendo el concepto de ahorro sin necesidad de ser técnico. Cuando empezamos clases en agosto, acá en la sierra, en la Amazonía, en septiembre empezamos clases y yo les decía, hay niños que van con la maleta del año anterior que está muy buena y que reutilizaron maleta, reutilizaron juegos geométricos, etcétera. Y el padre de familia, cuando vayan a ir de vacaciones, le dices, ven acá, hijo, mira, por lo que acabaste de ahorrar, ¿te acuerdas que no te compré maleta, me ayudaste en esto? Mira, solo por eso tenemos $100, voy a poner un monto al aire y ahora nos podemos ir de vacaciones. Entonces, el niño o la niña va asumiendo en su cabecita que ahorrar es positivo, que ahorrar definitivamente se lo puede hacer del día a día. Y así lo podemos hacer con muchos más ejemplos. Claro, Francisco, y nos queda de lección, ¿no? Que en nuestra generación el error fue excluir a nuestros hijos de los temas económicos, del manejo económico y sobre todo del concepto, ¿no? Y del ejemplo del ahorro. Y nos vivimos quejando que tenemos a jóvenes totalmente irresponsables con el tema económico. Pero el Correcto. error está en esto que tú mencionabas y mira que nos trajo, ¿no? Nos generó ese choque, ¿no? Nos trajo ese recuerdo a la memoria y es Correcto. verdad, nuestros padres nos decían, es cosa de mayores y ya nos seguíamos preguntando. Correcto, definitivamente. Y ahora hay que inculcarlo. Yo por eso, mira, estoy muy de acuerdo en que los niños tengan educación financiera desde pequeño. ¿Qué tan poderosos nuestra mente en el futuro? ¿Qué tan emprendedores potenciales somos si hubiésemos tenido educación financiera desde muy pequeños? Es verdad, no, totalmente de acuerdo. Vemos con esperanza que hay ya establecimientos educativos que lo están incorporando, ¿no? Lamentablemente, la mayoría son instituciones privadas, pero es necesario que desde la educación pública se lo aborde ya de forma más responsable. Claro que sí, claro que sí. Y es un deber de todos. Nuevamente, nosotros como institución financiera tratamos de hacer este tipo de charlas hacia empresas, hacia escuelas, hacia barrios, comités, definitivamente abiertos para poder dar cualquier tipo de educación financiera que nos permita tener este conocimiento y poder ser más potenciales en futuro. Por cierto, Francisco, quienes quieren acceder a estos TICs, entiendo en redes sociales ustedes los están poniendo a disposición. Claro que sí, mira, definitivamente siempre cualquier asesoría al 1-800-100-400 y en redes sociales como Banco Procredit nos puede encontrar, Banco Procredit de Ecuador, con todo gusto, siempre una asesoría sin costo alguna, sin compromiso alguna, debemos empezar como instituciones financieras a causar más impacto en la sociedad. Estimado Francisco, como siempre, muy ilustrador charlar contigo. Que tengas un excelente resto de semana. Igualmente, Paul, a todos los televidentes, muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, ya retornamos.